Dios les bendiga, saludo cordial para todos, como siempre, disfrutando de la bendición de Dios. Para mí es muy grato estar con ustedes de nuevo. Saben que venía meditando en un tema que es muy importante en nuestros días. Resolución de conflictos. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿Cómo surgen? ¿Por qué surge un conflicto? ¿Cómo manejar un conflicto? Cuando uno mira la Escritura se da cuenta de lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos, las dificultades entre vosotros? Y creo que es un tema que nos desafía a mirar cómo estamos, cómo vivimos, cómo somos, por qué somos de una forma o de otra. Y es allí donde nos damos cuenta si nuestra vida, nuestro ser, disfruta de una salud mental agradable, que es lo que Dios quiere siempre. A medida que analizamos nuestra forma de ser, nos damos cuenta que necesitamos cambiar formas de pensar, actitudes, acciones. Y de allí que vamos a mirar por un momento la resolución de conflictos. San Mateo capítulo 7 y el verso 12 nos lleva a una reflexión profunda. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Creo que es un tema fascinante y es aquí donde toma fuerza qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque Dios siempre tiene un propósito, pero ¿cuál es ese propósito? A veces pensamos que estamos viviendo en la voluntad de Dios, pero hacemos cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Pero lo estamos haciendo? ¿Tratamos a los demás de la misma manera en que queremos que ellos nos traten a nosotros? Podemos mirar algunos detalles que nos van a ayudar. La regla de oro como fundamento ético en la vida de una persona, en la vida de un cristiano, nos lleva a un llamado a imitar ese amor divino. El amor divino es el amor de Jesús por el hombre. El amor divino es el que Él nos enseña a dar, a brindar, a darnos a los demás. Ese amor que tiene misericordia, ese amor que brinda cariño, que brinda afecto. Tratar a los demás con el mismo respeto y consideración como deseamos ser tratados, en última instancia, es reconocer y honrar la imagen de Dios en cada uno de ellos. ¿Cómo miro yo a mi esposa? Si la miro solamente como una dama, como una mujer, o la miro como una hija de Dios. Cuando yo miro a mi esposa como una hija de Dios, esto me inspira a amarla, a valorarla, a respetarla, a cuidarla, a darle el valor que tiene a los ojos de Dios. La mujer no está por debajo del hombre. Delante de Dios tenemos los mismos derechos, las mismas bondades, las mismas bendiciones. Pero cuando hablamos del prójimo, precisamente es esto, respetarlo. Y cuando miramos la regla de oro ahí en Mateo capítulo 7, verso 12, es un principio ético y está profundamente arraigada esta regla en la teología bíblica. Y es aquí donde nos damos cuenta que el carácter de Dios mismo nos lleva a reflexionar permanentemente sobre lo que somos, lo que soy yo. ¿Qué significa usted para mí? ¿Qué significa el niño, el adulto, el abuelo? Y precisamente esta regla de oro está centrada en Cristo, es cristocéntrica. Es decir, que en Cristo encontramos el más profundo respeto por el otro, por mi prójimo, por mi familia, aún por el enemigo. Y es aquí donde toma fuerza que si Cristo es nuestro modelo, nosotros sí podemos vivir mejor, sí podemos disfrutar de la vida, sí podemos disfrutar de la amistad, sí podemos disfrutar de un noviazgo y de un matrimonio, pero en el propósito de Dios. Así que esta regla de oro es cristocéntrica, pero también tiene un llamado
a la empatía y a la acción. Cuando yo tengo conciencia clara de quién soy, de dónde vengo y lo que Dios ha hecho en mi vida, voy comprendiendo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la humildad de Jesús para tratar al otro, pero con misericordia. Y por ello hay un llamado a la empatía, a yo colocarme, a yo ponerme en los zapatos del otro, en lo que el otro está viviendo, en lo que el otro está sintiendo, el por qué actúa de una manera o de otra. Pero al mismo tiempo me lleva a meditar, reflexionar y estar bien ubicado, que no soy yo el juez de las personas, de sus actitudes, de sus acciones, sino que debo estar al tanto para poder ayudarle, no juzgándolo, no señalándolo, sino teniendo misericordia. No es lo mismo señalar que brindar la mano. No es lo mismo señalar que extender una mano amiga. Y esa mano amiga tiene que ver mucho con la empatía. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo pienso de él? Y creo que esto es interesante, porque esto me lleva a mí a la acción. No es hablar y hablar, porque es muy fácil dar regalos al que es mi amigo, al que me llama, al que me ayuda, al que me trata bien, a aquel que de pronto me ha hecho un agravio y me ha hecho sentir mal. Y es aquí donde nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cómo lo miro? ¿Cómo pienso de él? ¿Cómo hablo de él? Y en esa acción es donde podemos decir que todo esto de la regla de oro es cristocéntrica, porque él y nos mira con misericordia. El anhelo de él no es cortarnos la cabeza, como decía alguien, sino extender la mano. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que te haga? Gloria a Dios. Esto es hermosísimo y nos lleva a dar un pasito hoy, a crecer un poco más, porque hay resentimientos, hay amarguras, hay problemas y conflictos personales, hay conflictos existenciales, hay conflictos con mi hermano, con mi prójimo, con mi esposa, con el esposo, con el patrón, con el empleado, aún entre creyentes, y es lo que nos lleva a tener una actitud de cambio permanente. Pero también nos lleva a la unidad del amor que comienza en el Señor Jesucristo, el amor a Dios, a su obra, a su palabra, el amor a su creación y al prójimo. Qué interesante que podamos observar un poco que la vida es más fácil y es más bella cuando disfrutamos de una paz con el Señor. Cuando yo tengo paz conmigo mismo, yo puedo disfrutar. ¿Cómo así que disfrutar? Yo puedo disfrutar de todas las bendiciones. Puedo disfrutar aún de la prueba. Puedo disfrutar de la enfermedad. Puedo disfrutar de toda circunstancia. Y el apóstol Pablo llegó a decir gozándome en las tribulaciones. Eso significa que yo estoy bien con mi Dios, que me siento bien con Él. Para algunos la vida cristiana es una carga, es un problema, es una dificultad, porque no tienen paz consigo mismos ni con Dios. Pero cuando uno está feliz con el Señor, venga lo que venga, hay felicidad, hay confianza, hay esperanza. Y creo que es un principio universal y con aplicaciones específicas, cuando cada uno de nosotros vamos comprendiendo para qué estamos aquí y cuál es el propósito de Dios en mi vida y en tu vida. Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Y dentro de ese plan, ese propósito, Él desea que estemos bien, que disfrutemos de todas las bondades que Él nos da. Porque hemos sido llamados a heredar bendición. Y esa bendición se debe ver reflejada en todo lo que hacemos. En el hogar, en la familia, con los empleados, con los compañeros de estudio de universidad. Somos llamados a recibir bendición y a bendecir a muchos. De allí que es importantísimo que tengamos bien claro que hay un desafío constante a cambiar, a crecer, a mejorar, a disfrutar. Porque cuando definimos un conflicto, nos damos cuenta que son situaciones o es una situación donde hay una o dos personas o grupos, organizaciones, que cada uno tiene unos intereses, que cada uno tiene de pronto unos valores u objetivos incompatibles, lo que genera tensión, desacuerdo
o antagonismo entre ellos. Porque hay unos intereses, cada persona tiene un interés diferente, variado, y cada persona quiere luchar y pelear y hacer muchas cosas por llevar a cabo su pensamiento, su propósito, sin tener en cuenta al otro. Por ello, algunos aspectos claves para entender qué son los conflictos, debemos tener en cuenta que hay una interdependencia. Cada uno depende o una persona depende de otra y de un grupo, de un colectivo, pero los intereses a veces son variados o diferentes o de un extremo al otro, porque la percepción de cada persona es diferente. Unos miran de una manera y otros miramos de otra. Y aquí se suman las emociones. ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Qué emociones tenemos? ¿Cómo las controlamos? ¿Qué disciplina tenemos en las emociones? Así que todo ello nos lleva a reflexionar, a pensar, porque de acuerdo a cada uno de estos elementos va a haber un comportamiento. ¿Por qué una persona actúa agresiva? ¿Por qué una persona es tan pasiva? ¿Por qué la otra es tan alegre? ¿Por qué aquella se ve como triste? Y entonces empezamos a darnos cuenta de la clasificación de los conflictos. Se clasifican de diferentes formas, de diversas maneras, atendiendo a criterios, y es allí donde podemos encontrar algunos conflictos intrapersonales. Yo mismo puedo verme en un conflicto interno, donde mi vida parece que no tiene importancia. Mi existencia parece que no tiene trascendencia. No estoy satisfecho conmigo mismo, con lo que tengo, con la familia, con el trabajo, aún con la iglesia. Y es lo que necesitamos cada día reflexionar y permitir que Dios sea obrando en nuestra vida, porque Él sí define el norte de lo que deseamos hacer o a donde queremos llegar. Pero hay otro conflicto interpersonal con el otro, con la esposa, con el amigo y con aquellas personas que nos rodean, que es donde vamos a hablar también de ese conflicto intragrupal, donde hay un grupo de personas y cada uno tiene unos intereses diferentes y pelea y quiere aún pasarse por encima de la otra persona sin importar el daño que puede hacerle. Pero también estamos mirando un conflicto intergrupal, ya a nivel colectivo, donde hay tantas personas, y es lo que más vemos ahora, que hay personas que se van por una línea y atacan a los otros, y ya entre grupos y sociedades grandes se van tratando de acabar, de desintegrar. Pero qué bueno cuando nosotros vamos entendiendo de dónde vienen los conflictos, porque aquí hay que mirar según su naturaleza o causa. Hay una relación entre dos personas y ya se creó una inquietud, un malestar. ¿Qué hacer? ¿Cómo? Y hay otra causa también, es la información que recibimos. Porque a veces recibimos información negativa o también positiva. ¿Qué clase de información estamos recibiendo? Hay personas que por donde van llevando fracasos, decepciones, amarguras, y todo ello va detonando en ella una enfermedad, depresión, baja autoestima. Pero eso se lo pasa a otro y inmediatamente queda contaminado. ¿De dónde vienen esos conflictos o cuál es su naturaleza? Bueno, de muchos intereses sentimentales y de muchas otras situaciones que quieren dominar a la persona y que esa persona aún domine a otros. Y hay otro aspecto que es de valores de cada persona. ¿Qué define a la persona? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? Y otras son más bien de un carácter estructural, dominante. Así que cuando miramos todo esto de los conflictos nos damos cuenta que hay una cantidad de aspectos que hay que definir. Conflictos de políticas, conflictos de ego, donde el uno quiere estar por encima del otro y sentirse mayor que el otro. Hay unos conflictos imaginarios. Es que él me miró extraño, me miró raro. Es que él, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo aquello? Pero a veces no es realmente que la persona esté tratando de hacerme daño, sino que yo tengo un conflicto donde creo que todos me persiguen, que todos quieren hacerme daño. Así que hay muchos detalles y es donde debemos tratar de ubicar. ¿Cómo hacerlo?
Algunas estrategias y enfoques claves para el manejo de esos conflictos. Definir el problema. Clarificar cuál es el desacuerdo específico y los temas subyacentes. ¿Cuál es esa dificultad? ¿Qué es lo que le pasa al joven, al niño, al adulto, a la pareja, a la familia? ¿Cuál es el desacuerdo? O sea que aquí hay que empezar a hacer un diagnóstico y definir el problema. No es que yo voy a atacar a la persona, sino hay que mirar cuál es el problema. 2. Identificar a las partes involucradas, determinar quiénes son los actores principales y sus relaciones. ¿Cuál es la persona que tiene la dificultad? ¿Por qué la tiene? Determinar quiénes son esos actores, cuál es su pensamiento, pero también comprender esas causas y analizar las razones por las que surgió el conflicto. Diferencias, recursos limitados, y son muchas cosas que se dan en este punto, pero hay que analizar por qué se actúa de una manera o de otra. Evaluar la intensidad. Hay personas que en su ser realmente en el fondo no son malas, cometieron un error, porque hay que hacer diferencia en la intencionalidad. Hay personas que cometen un error, no pensó hacer el daño y se hizo, pero hay otras personas que ya programan el daño, malintencionadas. Y por ello aquí hay que evaluar la intención, determinar el nivel de tensión y la urgencia de la situación. Y un aspecto bien importante es reconocer las emociones, identificar esos sentimientos que están influyendo en el conflicto. ¿Qué me lleva a mí a atacar a otro? A veces puede ser que hay un malestar, una envidia, hay unos celos, cualquier cosa. Pero todo esto nos va llevando a vivir mal, a no disfrutar la vida, a no disfrutar el matrimonio, el servicio, las amistades. Y por ello quiero dejarles algunos estilos de manejo de esos conflictos. Aquí se habla de ser competitivos, asertivo, y se habla también de una línea de asertivo y no cooperativo. Enfocarse en satisfacer las propias necesidades a expensas de las del otro. Útil en situaciones de emergencia o cuando se necesita tomar decisiones rápidas e impopulares. Pareciera entonces, aplicándolo, que se es asertivo, pero no es cooperativo. Yo trato de mostrar que soy asertivo, pero de una manera imprudente, imponiendo tal vez mi autoridad, porque hay autoridad y hay abuso de autoridad. Otro aspecto es colaborar, asertivo y cooperativo. Buscar una solución que dé satisfacción plenamente a ambas partes. Requiere tiempo, confianza, pero una comunicación abierta, pero también asertiva. Esta me parece muy importante, porque aquí es donde entra ese mensaje cristocéntrico. En un conflicto no debo pensar en mí mismo, sino en el otro, en mis intereses únicamente no, sino en el otro. Pero también hay otro aspecto importante, evadir, no asertivo ni cooperativo, que es ignorar y tratando de evitar el conflicto. Para algunos esto ha salido como apropiado, pero el costo es grave para problemas triviales o cuando el costo de confrontación supera los beneficios. Algunos entonces tratan de ignorar mejor la situación. No, yo voy a evadir eso, no lo hablo, no lo toquemos, no lo hablemos, tratando de ignorar o evitar el conflicto. Pero hay otro aspecto aquí importante que es acomodar, no asertivo y cooperativo, que es priorizar las necesidades del otro por encima de las propias, que en algunas ocasiones puede ser útil para mantener la armonía o cuando uno se da cuenta de que está equivocado. No asertivo, pero al mismo tiempo es cooperativo, que nos lleva entonces a priorizar esas necesidades del otro por encima de las mías. Y esto trata de llevarse a cabo cuando yo me pongo a ver que no se ve como muy bien el arreglo, pero yo decido más bien perder la discusión y esperar en Dios y buscar la bendición de Dios. Así que hay unas estrategias y técnicas específicas para una comunicación efectiva. Escucha activa, prestar atención completa a lo que dice la otra persona, mostrando interés y comprensión, mirándola, hablándole con claridad, expresarle las propias necesidades y perspectivas de manera asertiva y respetuosa. Hay que respetar al otro y tener esa empatía
intentar comprender los sentimientos y el punto de vista del otro. Hay que tener esa empatía. Preguntas abiertas, una conversación amena, agradable, dejar que la otra persona pueda expresarse. Y creo que esto nos va ayudando y podemos hablar de mucho sobre este tema, pero qué bueno cada día decirle al Señor, Señor, yo quiero cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Yo te invito a que cada día procuremos buscar ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores esposas, mejores cristianos. ¿Cómo estamos actuando? ¿Aplicamos la regla de oro a nuestra vida? Yo he pensado estos días y le digo al Señor cuando salgo de casa, Señor, ayúdeme a ponerme a vivir en esa humildad. Alguien decía la chaqueta de la humildad y me parece importante. Porque cuando yo uso esa chaqueta de humildad, yo espero en Dios o en mi Dios. Alguien dirá, ¿y por qué una chaqueta? Porque a veces uno se sale de la ropa y pierde el control y es donde nos hacemos mucho daño. Pero qué bueno decirle al Señor que cada día Él nos ayude. Soberano Dios, yo te doy gracias por todo lo que haces, lo que estás haciendo y lo que harás. Bendice a cada uno, Señor, que podamos aprender a controlar nuestra vida, nuestras emociones, nuestra conducta, nuestro comportamiento y a vivir en bendición, a vivir con alegría, dando gracias a ti por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, hasta una próxima. Un abrazo grande. Dios les bendiga y les recuerdo que con Cristo sí se puede.